Y vamos entrando ahora sí en materia, sí, vamos entrando en materia. La semana pasada arrancamos, podríamos decir, un enfoque. Hace 2 miércoles introdujimos un concepto y luego entramos el domingo pasado en el concepto de la oración, y estamos de alguna manera como titulándoles Orando la Biblia. Orando la Biblia es el tema que estamos desarrollando, y el miércoles pasado vimos en el tema 1, vimos lo que determinábamos, denominábamos como el problema. ¿Se acuerdan? Decíamos el problema, y el día de hoy vamos a ver la solución, ¿sí? Entonces dijimos que continuamente hay inquietudes que nos agobian, que nos inquietan, que nos preocupan, ¿verdad? Nos asustamos, nos inquietamos, ¿verdad? Nos afanamos, ¿verdad? Con esto inclusive del famoso coronavirus que nos tiene alertas. Y muchos inclusive encontramos tristemente ante esto actuando con histeria, con desesperación. El pueblo cristiano, tú y yo, no respondemos así porque tenemos un Dios todopoderoso. Y vienen los rumores, vienen los chismes, vienen las exageraciones. Y la semana pasada, como les decía en la parte 1 de este tema, identificamos que había un problema. Y decíamos, yo les decía a mis hermanos, no se han sentido en momentos donde sienten que no hay necesidad de orar, como si dijeras, ¿para qué oro si de todas maneras Dios hace lo que se le pega la gana? Si Dios hace de todas maneras, ¿para qué, verdad? Va a hacer lo que Él quiere. Entonces, si yo oro o no oro, ¿no te ha pasado? O inclusive a lo mejor estás orando y parece que Dios no responde y no sucede nada. Y entonces dirías, ¿sabes qué? ¿Para qué orar? Y luego, ¿para qué pedir? ¿Sí? Y seguir pidiendo si de todas maneras no me lo está dando. ¿Te identificas? Yo creo que son sentimientos, emociones que todos hemos experimentado, ¿no? En donde de alguna forma sentimos, bueno, si te pido o no te pido, de todas maneras lo vas a hacer tú, lo que tú quieres. Y por el otro lado también estamos pidiendo y parece que no hay respuesta. Y entonces nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿para qué orar? Y creo que si llegamos a ese punto y no lo resolvemos, es porque no sabemos o no comprendemos con toda claridad lo que en verdad significa orar, ¿sí? Ahí es donde está un problema, ¿sí? Entonces, de alguna manera diríamos, primero, ¿por qué orar? Y dijimos el miércoles pasado que oramos nada más y nada menos porque Cristo dijo que eso debíamos hacerlo, ¿verdad? Jesucristo nos lo está diciendo. Y decíamos Lucas 18:1, que dice que Jesús les refirió también una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. De orar siempre y no desmayar, ¿sí? De orar siempre y no desmayar, ¿sí? Y por si eso fuera poco, ¿sí? Decíamos algo que hasta lo dijimos un poco de broma. Te voy a dar un versículo y nadie sale de aquí si no se lo memorizas. ¿Quién estaba aquí el miércoles pasado que les dije? Que les dije, este versículo de la Biblia con respecto a la oración, si no te lo aprendes de memoria no puedes salir. ¿Está listo? Se lo voy a decir. Está en 1 Tesalonicenses 5:17 y es orad sin cesar, ¿sí? Así que ya se lo aprendió, ya puede salir cuando se acabe la reunión. Es bien importante, ¿no? Un versículo tan sencillo podríamos decir, pero tan esencial. Nos está diciendo tanto Jesucristo como la Biblia que debemos orar sin cesar, sin parar, ¿sí? El mucho del problema con respecto a la oración es que de alguna forma no sabemos pedir, no sabemos orar. Otra vez, ¿por qué? Porque no sabemos el verdadero significado de la oración. Inclusive Santiago en su capítulo 4 versículo 2 dice con toda claridad, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís, no pides. Y nos hemos cansado de pedir, ya no pedimos. Y la Biblia nos está diciendo, tenemos que orar. Ahora, allí en Lucas en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2, nos encontramos que Jesucristo está pasando un tiempo en oración. Dice Lucas 11:1 que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos.
De alguna forma los discípulos de Jesucristo ¿qué motivó? Yo pienso, ¿qué habrá motivado a los discípulos para poder desear aprender a orar? Que estaban viendo que Jesús oraba, y no solo eso, que había resultados en la vida de Jesús como resultado, de la oración. Veían la oración en Jesús es efectiva. Pero una de las cosas que es muy importante, dijimos que no debemos perder de vista, es que la oración es una conversación con Dios. Y yo creo que eso es lo que más veían ellos. Decir, oye, es que habla con Dios sin protocolos. Habla con Dios sin tener que cerrar los ojos. Es más, habla con Dios sin tener que decir así: ahora vengo, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús me acerco. Yo creo que lo veían hacer con tanta naturalidad. Inclusive, si quieres saber cómo oraba Jesucristo, cómo hablaba Jesús con el Padre, con Dios, lee en tu casa Juan 17. Juan 17 es un capítulo hermosísimo, porque nos muestra cómo Jesús está hablando con Dios y lo hace en voz alta. ¡Qué increíble! ¿Y sabías que hace más de 2000 años Jesús estaba orando por ti? Lee Juan 17 y te vas a dar cuenta que ahí está orando Jesús por ti. Es que debemos aprender. Ahora no tenemos directamente, presencialmente a Jesús, pero en el Espíritu lo tenemos, y tenemos el Espíritu Santo. Dijimos que los que somos cristianos tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos impulsa a desear, a querer platicar con Dios. Nuestro problema es que no sabemos lo que es la oración. Y llega un punto inclusive en que sabemos que hay beneficios al orar. También de alguna forma podemos creer que Dios oye nuestras oraciones. Como que puede ser que eso, aunque a veces nos cueste trabajo creerlo, pero entonces ¿dónde está el problema? ¿Verdad? Dijimos, ¿cuál es el problema? Y el miércoles pasado yo les citaba, ahora sí que una expresión de un autor llamado John Piper, muy conocido en el mundo de la teología. Y miren lo que dijo él con respecto a todo esto: si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra enfrente a mí, y se refiere a la Biblia, para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que voy a tender a ser repetitivo. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Y otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. Y es importante entonces que tengamos la guía que es la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos, insisto, llegar al punto de darnos cuenta, la oración es platicar con Dios. Yo no sé por qué cambiamos, o sea, así como platicamos unos con otros, así debemos platicar con Dios. Y mientras más has platicado con Él, más confianza hay. Como cuando hay entre nosotros hay confianza, tú tienes más confianza con unas personas que con otras por el trato que has tenido. Es exactamente lo mismo. Pero entonces, de alguna manera, si logramos darnos cuenta que representa todo esto, yo diría, ¿por qué no oramos más de lo que oramos? ¿Por qué no lo hacemos más seguido? Porque inclusive no solo eso, ¿por qué no disfrutamos de la oración? ¿Cuántos podrían decir, wow, estuve orando 1 hora y me encantó? Normalmente, ¿qué decimos? Es que estuve orando, llorando y pidiéndole a Dios que me resolviera y no me ha contestado. Por favor, pastor, ayúdeme para estar orando. Vamos, por favor. Y pareciera que es un martirio orar. Y diríamos, ¿por qué? ¿Por qué? De alguna manera, yo creo que de alguna forma muchas veces no oramos porque simplemente no queremos hacerlo. Hemos probado tantas formas, tantas maneras, tantos métodos, hemos visto resultados de uno o de otro, y las cosas no han funcionado. Y yo creo que ese es el problema. No deseamos orar porque cuando oramos tendemos a decir las mismas cosas de siempre. Solo recuerda la oración que hiciste ayer cuando te levantaste y compárala con la oración que hiciste hoy cuando te levantaste, y me atrevo a pensar que fue exactamente la misma. ¿Y qué dijiste? Dios, te pido por mi papá y por mi mamá, y te pido por mi esposa, y te pido por mi hijo y por mi otro hijo, y te pido por esto. Lo mismo. Y es lógico, vamos a orar por lo que nos inquieta, eso es entendible. Pero de alguna forma nos estamos repite las mismas cosas. Y después de haber dicho más de 1000 veces las mismas cosas de siempre acerca de los mismos temas,
¿cómo te sientes de volver a orar? Dices, otra vez. ¿Aburrido? A veces yo creo que sí. Inclusive, fíjate bien, podemos estar hablando, conversando con la persona más increíble del universo, que es Dios, y de las cosas que más son importantes en nuestra vida, y morirnos de aburrimiento. Y estoy hablando con el Todopoderoso de algo que me interesa a mí y me estoy quedando dormido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado dormidos en la noche cuando estamos orando? ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que todos, pues yo, a lo mejor no todos los días, pero lo hemos hecho en alguna vez. Y todo esto es muy importante, ¿verdad? El problema, insisto, no eres tú, el problema es tu método, que el Espíritu Santo va a estar fomentando en nosotros el que oremos. El problema es el método que tú y yo estemos siguiendo, porque tendemos, vuelvo a decir lo mismo, a repetir las mismas cosas de siempre, una y otra vez, ¿sí? Pudiera parecer, aunque es algo importante, pudiera llegar a parecerse como bola de repeticiones. ¿Y se acuerda lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 6 versículo 7? En Mateo 6, 7 Jesucristo está diciendo: y orando, cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así piensan algunos, ¿no? Lo triste es que esto es lo que nosotros acabamos siempre haciendo: repetir. Ahora, también dijimos que orar por las mismas cosas es normal. Son cosas que nos preocupan, son cosas que nos inquietan, creemos tener necesidad de ellos, son cosas que de alguna forma nos roban la paz o el sueño. El problema entonces no está en que oremos por las mismas cosas de siempre, porque orar por lo mismo es normal. Oramos por lo que nos preocupa, oramos por lo que deseamos, y entonces oramos siempre por lo mismo y de la misma forma: familia, trabajo, escuela, futuro, finanzas. Insisto, es normal que lo hagamos, sigue haciéndolo, no tiene nada de malo. Pero de alguna forma estos miércoles pretenden ayudarnos no sé, a llegar a un punto en donde esa misma oración, esas mismas inquietudes se vuelvan menos, no sé, menos pesadas, menos aburridas, y que podamos disfrutarlos más, ¿sí? Y de eso se trata. Y decir las mismas cosas de siempre, el problema es que resulta aburrido. Es más, ¿te has topado con alguna persona que cuando ora en público siempre dice lo mismo? ¿Conoces a alguien así? Yo conozco varios que digo, pareciera que está grabada su oración. Oye, así oró la semana pasada y ora otra vez igual. Digo, no estoy criticando, pero es que entonces lógicamente se vuelve monótono y entonces no nos atrae nada, ¿no? Entonces, insisto, ¿sí? El problema no son las mismas cosas, el problema es que usemos las mismas palabras. Y es ahí donde la solución está, en la Biblia. Oramos la Biblia. Y no importa tu edad, no importa, no sé, el lugar donde vives, no importa qué tan inteligente tú seas, ¿verdad? Todos podemos tener una oración, una vida de oración efectiva, de aventura, de emoción. Me preocupa cuando tenemos noches de oración en la iglesia, es cuando más gente deja de venir, ¿sí? Dios está esperando que platiques con Él. El miércoles pasado hasta vimos un caso de Abraham. Usted lo puede ver ahí en la grabación, se queda todo grabado, lo puede ver en forma gratuita o escuchar, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Enséñanos a orar. Y entonces ven una necesidad. Inclusive la manera en la que Jesucristo contesta, dice: cuando ores, no está diciendo si es que llegara a ser que algún día pudiera ser que se te ocurriera, no, dice cuando lo hagas, casi porque lo vas a hacer, entonces puedes seguir este modelo. Y lanza lo que conocemos como el famosísimo Padre Nuestro. Tampoco se trata de que repitas el Padre Nuestro, porque vuelves a caer exactamente en lo mismo, ¿verdad? Jesucristo dijo: cuando oren. Ahora, podrías de alguna manera decirme: mira, pastor, yo no sé de los demás, pero yo en lo personal, yo solo sé que cuando yo oro yo me aburro.
Pudiera ser que así te sientas. Y yo el día de esta noche y el otro miércoles te voy a estar dando lógicamente una solución, consejos prácticos, y te diría, no importa si lo has intentado muchas veces, no te des por vencido. Que tenemos que comenzar reconociendo una gran verdad. Dios quiere disfrutar una comunión contigo. Y la oración eso, es un diálogo, es una conversación. Ahora, de alguna forma, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de un Dios invisible? Él me escucha, yo estoy hablando, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es todo, entonces Él puede escucharme. Pero ¿cómo podré asegurarme que estoy escuchando yo la voz de Dios? Y el punto está en la palabra de Dios. Hemos dicho una y otra vez, la forma más práctica en la que Dios nos habla es a través de la Biblia. Así que la solución es que cuando ores, cuando te detengas, no importa si es una oración breve, si es una oración larga de mucho tiempo, te diría, ora a través de un pasaje de la Biblia. Y esto se va a volver cada miércoles más emocionante, porque de esa manera vamos a poder orar, sí, aunque sea por las mismas cosas, pero sin estar usando siempre las mismas palabras, porque estaremos tomando las palabras de la Biblia, ¿sí? Así es que cuando nos ponemos a orar, ¿sí? En muchas ocasiones te has fijado que, ¿cuáles son los dos tipos de oraciones? Lanzamos una oración al aire, Diosito Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos así como, ayúdame, Diosito? O nos asustamos y clamamos sin mucho sentido a veces. Ay, Diosito, a veces hasta ya lo lanzamos sin pensar, ¿verdad? Pero no mantenemos un diálogo, no mantenemos una conversación con Dios, y Dios quiere platicar. Y luego todavía nos extrañamos porque nada parece suceder. Ay, es que en la mañana yo te clamé y no pasó nada, ¿verdad? Ahora, no tiene nada de malo que clamemos, qué bueno que clamemos. Inclusive a veces las circunstancias obligan, ¿verdad? Lanzamos nuestro clamor. Pero la verdad es que qué bueno que a pesar de eso, de todas maneras, Dios nos oye. Aunque sea un simple clamor espontáneo, Dios te escucha. Pero de alguna manera también hay otro problema con el enfoque de la oración, es que sentimos que tenemos que asumir una determinada postura, que hay que estar hincados, que hay que estar sentados, que hay que estar con los ojos cerrados, que hay que, no sé, de alguna manera hasta utilizar ciertas palabras específicas. Y entonces se vuelve monótono, acartabonado, se vuelve como robótico, ¿verdad? Ya no es algo que está saliendo de nosotros, se vuelve como un protocolo. Reflexiona inclusive un poco, te vas a dar cuenta. Hablando de cada uno de nosotros, solemos empezar y terminar nuestras oraciones usando las mismas palabras. ¿Cómo empiezas tú con tu oración? No me lo digas, pero yo creo que estás seguro que sí, cierto. ¿Y cómo la terminas? Sí, cierto. Recuerdo que en una ocasión mi yerno decía que cuando terminaba de orar nada más decía, te damos gracias Dios, amén. Y yo decía, ¿por qué no oran en el nombre de Jesús? Y yo lo volví a oír y dije, a lo mejor se le olvidó ahora, y lo veía que continuamente así terminaba de orar. Y yo hasta, le soy sincero, de repente dije, esto me está incomodando, como que si yo sé que en el nombre de Jesús. Y después pensé, bueno, dije, ¿quién me dijo que a fuerza tiene? O sea, si no lo uso, entonces Dios no me oye. Pero aún así, y luego de repente observé que sí estaba, después cambió y sí estaba usando la expresión. No sé, de alguna manera así somos, tendemos a usar las mismas palabras. Y si estamos orando en voz alta, el problema se agrava peor. Porque, híjole, me está oyendo el pastor, ¿cómo dirá? ¿Qué pensará de mi oración? O el fulanito o el hermanito, ¿sabes qué? Estamos conscientes que los demás nos están escuchando, y entonces estamos todavía más atentos a qué decimos, cómo lo decimos, no se vaya a malentender. En cambio, cuando estamos platicando a solas con Dios, sabemos que nunca nos va a malentender. Sabemos que no, ¿verdad? Y tampoco tiene nada de malo que empieces una oración igual y siempre la termines igual. No tiene nada de malo, al menos estaremos orando. Pero si recurrimos a la Biblia, como quiero sugerirte en estos miércoles, el panorama va a cambiar por completo. Cada vez que tengamos oportunidad, tú y yo, de hacerlo, al orar, tengamos una Biblia aquí con nosotros. Entiendo que si vas manejando,
No va a ser fácil, pero cada vez que vayas a orar, agarra tu Biblia, ábrela, tenla ahí a la mano. No ores al vacío, ¿verdad? Que al hacerlo nos estamos dando mayor oportunidad de escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces nuestras oraciones podrán ser todavía más efectivas. Así que oremos la Biblia, usemos la Biblia para orar. La Biblia representaría como una especie de apuntador. ¿Ha visto sobre todo antes, ¿no? En las obras de teatro públicas, y entonces estaba una persona escondida atrás de las cortinas y le soplaba el guión al actor. Eso era un apuntador, ¿sí? Inclusive en las obras de teatro antiquísimas, en la parte central había como un nicho, había así como un cascarón. Y el cascarón estaba así, tenía un hoyo en el piso y ahí estaba metido el apuntador. Entonces el público no veía porque veían un cascarón, pero le estaba soplando al actor lo que tenía que decir. Y a veces por eso dice que nos ayuda el Espíritu Santo, porque no sabemos qué pedir, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo lo hace. O ahora en los tiempos más modernos ya no es un apuntador físico, ahora es un electrónico, lo que le llaman un teleprompter, en donde tienes una pantalla transparente y el que está acá está leyendo algo y tú de allá para acá no ves nada, pero la persona que está aquí al frente está leyendo. Eso es un teleprompter, ¿verdad? Hagan de cuenta que la Biblia podría llegar en ese momento de la oración. Eso no es la Biblia, pero puede servirnos de apuntador, de teleprompter, para poder orar en una forma más correcta, más emocionante. Tengo un amigo que todos los días él toma el Salmo 91 que leímos hace rato al empezar, y lo que hace es que lo va personalizando para orar por su esposa, por cada uno de sus hijos y hasta por sus amigos, ¿verdad? De alguna forma me ha platicado que inclusive lo hace hasta por mí como pastor. Y es eso, nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo, por ejemplo. Y entonces ahí lo tienes. Y el día de hoy tomas el Salmo 91, mañana no. Y hoy dices: ¿sabes qué? Yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. O si estás con la inquietud de uno de tus hijos, dirás: mi hijo, ¿verdad?, habita al abrigo del Altísimo, mi hijo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces estás orando, estás conversando, pero estás utilizando la misma palabra de Dios para lanzarla de regreso a Dios. No le estás dando órdenes, no estás declarando para que Él obedezca, estás usando frases que Él ya te ha dado. ¿Qué oración tan diferente pudiera ser si tan solo hoy en la noche? Y quiero invitarte a que eso hagas en esta tarde, en esta noche, cuando llegues a casa. Toma el Salmo 91 y primero aplícalo para ti. Pon tu nombre en el Salmo 91 y verás qué oración tan diferente vas a experimentar. ¿Y cuánto puedes tardarte en leer 16 versículos que tiene el Salmo 91? Pero tu oración habrá sido más emocionante, más emocionante. Este es el punto por donde debemos comenzar. Y lo primero que pretendo, tanto en el miércoles pasado como el día de hoy, es provocarte, así como una cosquilla que quieras, como que te quieras rascar para que digas: dígame más, pastor, porque el próximo miércoles inclusive estaremos trabajando más en lo práctico, ¿verdad? Como te decía, podemos empezar, y por qué no hacerlo ahora mismo que estés en tu casa, en donde quiera que estés, inclusive aquellos que nos están sintonizando en internet. Ahí donde estás, agarra el Salmo 91, ponle tu nombre, no lo dejes para después. Ahí en donde estás hay oportunidad más fácil que los que estamos acá afuera de casa. Y si estás manejando, entonces ten mucho cuidado, puedes irlo haciendo, pero no vayas leyendo, ¿verdad? Ve poniendo tu nombre, ve poniendo aquellas personas que de alguna manera sientes carga por ellos en el Salmo 91. Y la semana próxima estaremos viendo sugerencias e ideas más prácticas todavía para ir mejorando este método. Y mientras tanto, de aquí al otro miércoles, no te desanimes. Y sobre todo a la luz de todas estas inquietudes del coronavirus, pon tu nombre ahí y decir: Enrique habita al abrigo del Altísimo, Enrique mora bajo la sombra del Omnipotente. Pon tu nombre ahí y óralo y decláralo, lánzalo en voz alta, en voz baja, como tú lo quieras, ¿sí?
Y la próxima semana estaremos entonces viendo sugerencias, ideas para irlo mejorando. Es tan importante que declaremos la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Tan importante. Y termino con el Salmo 55. Isaías 55. Una palabra profética hermosísima que nos ayuda a ubicarnos. ¿Y por qué la necesidad de tener la palabra de Dios a la mano? Ahí en Isaías 55, el versículo 8 en adelante, y termino con esto. Y dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, está diciendo Dios, Jehová. Y dice: ¿sabes qué? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y además da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11: así será mi palabra, ¿sí?, que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía. La lanzo y no se regresa sin sentido. La lanzo y no se regresa, no va a volver vacía, fíjese, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, cuando tomo la palabra de Dios, esta es palabra de Dios. Salmo 91 es palabra de Dios, no es mi palabra. Entonces, cuando yo la estoy lanzando, estoy seguro que no va a volver vacía, porque es lo que Dios me está diciendo con respecto a su palabra. No es mi palabra, ¿sí? Es la palabra de Dios la que estoy tomando. Y entonces empezamos a entrar a un ámbito, ¿verdad?, a una dimensión en donde la oración se vuelve de reto, de emoción, de expectativa. Y entonces sales en tu día caminando porque dices: escuché a Dios, tomé de su palabra y la lancé, y ahora creo que será cumplido, ¿sí? Es que precisamente váyase con esa tarea en esta semana, practíquelo. Me va a platicar la próxima semana y continuaremos con ejemplos bien particulares. Vamos a entrar en algo práctico el próximo miércoles para que esté listo para hacerlo. ¿Sale? Póngase de pie. No olvide, aquellos que están sintonizándonos, y si usted no va a venir el domingo, no olvide conectarse en línea a las 12. A las 12 estaremos lanzando nuestra transmisión en vivo por Facebook, por YouTube o por Livestream. Apúntese ahí para que, y pónganos ahí, si usted está en casa o cualquier momento que sintonice, dele un me gusta y escriba algo: estoy aquí, estoy allá, que podamos, somos una familia. Y aunque no estemos en un momento dado reunidos físicamente, seguimos siendo familia. Aprovechemos lo que Dios nos permite hacer como familia. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, tanto los que estamos aquí como aquellos que nos están sintonizando. Padre, derrama de tu bendición sobre tu pueblo, en donde quiera que estén, trayendo precisamente de tu dirección. Trae sanidad, trae protección. Señor, derrama de tu paz sobre tu pueblo. Podamos experimentarla todos los días en medio de tanto alboroto, Señor, confiando y creyendo que tú eres grande, que tú eres todopoderoso. Señor, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo a las 12, ya sea en persona o en línea. Hasta luego. Dios les bendiga.